Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dentro de su contexto. Mi nombre es Fernando, un placer estar con ustedes desde Bolivia, poder acompañarles también y es un placer para nosotros poder arrancar. También a mí mis hermanos se van sumando poco a poco en el Zoom, por cuestiones de tiempo también, algunos no van a poder estar, pero igual estamos dejando esto grabado para ayuda a muchos, ¿no? De las preguntas que se nos ha llegado a este lugar, al ministerio, hemos hecho ya, con esta es la cuarta entrega que estamos haciendo de preguntas y respuestas. Y de verdad ha sido muy, muy bueno poder hacer este tipo de cosas porque de una u otra manera estamos ayudando a muchos, ¿no? Que han visto los videos, que van a ver también los videos porque esto queda grabado, ¿no? Y hoy, amados hermanos, tenemos la siguiente pregunta que ya hemos posteado aquí en la página de Facebook, en Perspectiva Bíblica, donde la pregunta era el apostolado moderno, ¿no? El apostolado moderno. Entonces vamos a entrar nosotros de lleno a esa materia para eh, mejor comprensión. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Apostolado moderno. Esa es la pregunta que hoy nos hicieron llegar. Entonces, cuando hablamos de apostolado moderno, amados hermanos, surgen muchas preguntas, surgen muchas cuestionantes, ¿no? Una de las más grandes cuestionantes son las siguientes. Cuán verdadero es el apostolado de hoy en nuestros días, ¿no? Entonces, como ustedes saben, cuando hemos arrancado este miércoles de preguntas y respuestas, no hemos querido ser algo cortos, ¿no? Algo tal vez menudos en nuestra exposición también en cuanto a la pregunta a desarrollar. Y bueno, hoy no ha sido la diferencia, ¿no? Por eso he podido yo estructurar esta pregunta, esta respuesta, mejor dicho, en la siguiente manera, ¿no? Número uno, en 7 puntos. Marquemos la diferencia entre dos tipos de apostolados. Ese es el primer punto que vamos a tocar. Segundo, los 12, un número restringido. Los 12 apóstoles, un número restringido. Y tres, el complemento de Matías. Cuatro, una mirada al futuro. Cinco, la falsa sucesión apostólica. Y seis, la comisión y función de los 12 apóstoles. Y por último, evidencias de un verdadero apóstol contra un falso. Muy bien, voy a repetir. El primer punto es marquemos la diferencia entre los dos tipos de apostolados. Segundo, los 12 apóstoles es un número restringido. Tres, el complemento de Matías. Cuatro, una mirada hacia el futuro. Cinco, la falsa sucesión apostólica. Seis, la comisión y función de los 12 apóstoles. Y por último, evidencias de un verdadero apóstol contra un falso. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí se estamos viendo por el Facebook. Les ruego que puedan compartir este estudio que vamos a hacer el día de hoy. Tratemos de compartir para poder llegar a muchos que tal vez esta pregunta todavía les causa algo de susceptibilidad. Muy bien. Entonces vamos a ver esta pregunta antes de ir al primer punto. ¿Cuán verdadero es el apostolado de hoy en nuestros días? ¿Es verdad que pueden existir más apóstoles? ¿Es verdad que se pueden seguir levantando muchos, muchos apóstoles como lo hemos visto a lo largo de este siglo? La respuesta es no. Esa es una mentira. Bíblicamente no puede haber más apóstoles porque ya tuvimos nuestros apóstoles, ¿no? Y eso es la respuesta fundamental con la que vamos a desarrollar todo esto. La pregunta es, ¿puede haber apóstoles modernos? La respuesta es no. La respuesta no es tal vez, depende, no. La respuesta contundente es no. Y aquí tú dirás, pero es momento de comprobar con las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer en 7 puntos. Así que te pido que estés muy atento a lo que hoy se va a desarrollar. Muy bien. Entonces, respondíamos la pregunta. ¿Cuán verdadero es el apostolado moderno hoy en nuestros días? La respuesta es falsa, no existe, ¿no? Entonces, al practicar este tipo de, de enseñanzas o de prácticas, ponemos en peligro al creyente sincero, ¿no? Pues el apostolado de hoy solo lo buscan personas para tener máxima autoridad dentro de la iglesia, también para traer revelaciones, ¿no? Para adulterar doctrinas bíblicas y ejercer un dominio absoluto en las iglesias. Eso es cierto.
Hoy la mayoría de supuestos apóstoles, supuestos profetas, supuestos autoproclamados apóstoles, buscan el título para tener una máxima autoridad dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y ellos a través de eso, ¿qué dicen? Esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios me ha mostrado el día de ayer, hoy me ha mostrado esto el Señor, me ha revelado, entonces traen nuevas revelaciones extrabíblicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene el título de apóstol. Uno cuando le dice apóstol, ellos ya se sienten superiores, ¿no? Superiores y ejercen dominio absoluto en todas las iglesias. Tanto así que por culpa de este tipo de prácticas, muchas personas han caído engañadas, estafadas y han caído en un abuso espiritual por parte de estos autoproclamados apóstoles, ¿no? Entonces siempre va a causar un desorden, algo que sacamos de un contexto, de un marco bíblico. Muy bien. Entonces la respuesta, ¿cuál era? No, no hay. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explicar en 7 puntos. Número 1, marquemos una diferencia entre dos tipos de apostolados, ¿no? El apostolado según el concepto de la palabra y el apostolado en ministerio. Porque apóstol, ¿qué significa? La palabra apóstol o apóstolos significa enviado o mensajero. Eso es lo que significa la palabra, enviado o mensajero. Si nos vamos a la etimología de la palabra, apóstol es un enviado o un mensajero que está llevando o enviando algún mensaje o alguna encomienda o algún trabajo, ¿no? A otras personas. En estos dos sentidos hay que diferenciar la forma general y el apostolado restringido. De manera general, de manera general, por el concepto de la palabra que son enviados, que son mensajeros, aplica a los siervos. Muy bien, por eso Bernabé se le llama en el libro de los Hechos apóstol. Estaban dos apóstoles, dice, y ahí se toma en cuenta a quién, no solamente a Pablo, sino también a Bernabé. Se le llama apóstol, como también se le llamó apóstoles a muchos siervos en el libro de los Hechos. Entonces ahí se agarran muchos para decir, mira, no solamente habían los dos apóstoles, habían muchos apóstoles, pero a ellos se les consideraba apóstol por su oficio, por el trabajo que estaban desarrollando, colaborando, en este caso al apóstol Pablo, y también a la propagación del evangelio, ¿no? Pero estaban predicando, la mayoría eran enviados y mensajeros en cuanto a la proclamación del evangelio. Apóstol también significa, les dije, mensajero, ¿no? Por ejemplo, se le llama a Epafrodito el mensajero de Dios, que también ahí es nombrado apóstol, porque apóstol es enviado, ¿no? También cuando había la sequía o había la hambruna en Jerusalén, Lucas relata que muchos llevaron diezmos, llevaron ofrendas, llevaron ayuda a Jerusalén para poder aplacar la hambruna. Y Lucas relata en el libro de los Hechos que estos también eran enviados de Dios o mensajeros de Dios. Entonces, apóstoles en el sentido de la palabra significa eso, ¿no? Un enviado, un mensajero que tiene una obra específica, ¿no? Entonces, muchos se agarran de estos pasajes, ¿no? En Hechos se reflejan muchos apóstoles y unos dicen, ve, sigue hay apóstoles. La sucesión apostólica está vigente. Muy bien, teníamos 12 apóstoles, pero tenemos que tener más apóstoles, porque Efesios capítulo 4 dice que Cristo instituyó profetas y apóstoles, ¿no? Pero ahora vamos a entrar a esos textos. Vamos con calma, estamos yendo por paso, ¿no es cierto? Entonces, por definición de la palabra, apóstol es enviado, es mensajero, aquel que envía o tiene una comisión determinada, como llevar ofrendas, el caso de Epafrodito. ¿Por qué era el mensajero de Dios? Porque estaba llevando las ofrendas de la iglesia de Filipenses a la cárcel en Roma al apóstol Pablo. Por eso, ¿qué le dice Pablo? Eres el mensajero de Dios, eres un mensajero, ¿no? Eres un enviado, estás colaborando a la obra del Señor. ¿No es cierto? Entonces, no tenemos que restringir a apóstol como hoy en día lo restringimos, como aquel hombre ungido, aquel que tiene la autoridad, aquel que es superior que el pastor, que los hermanos, que los siervos. No, no debemos llevarlo a ese sentido. Por palabra, por definición de la palabra, por concepto de la palabra, es el enviado, el mensajero. Pero ojo, no siempre se aplica al mensaje de Dios, sino también tenía otras especificaciones como llevar las ofrendas, como llevar donativos, como recoger algunas ayudas para iglesias pobres que necesitaban mucho apoyo. Muy bien, también se le dice apóstoles a ese tipo. Por eso te decía, eso es en la palabra apóstol. Pero hay otra definición en cuanto al ministerio pastoral, apostólico, en cuanto al ministerio apostólico. Y este segundo sí está restringido en los 12 apóstoles. Te pido que te quedes.
Te voy a explicar todo esto con textos, vamos a cimentar lo que te estoy enseñando hasta aquí. Muy bien. Entonces, recapitulamos. Según la palabra, contexto general, ¿sí? Apóstoles o cual enviado, mensajero, pero ojo, no siempre tiene que significar la palabra, sino ayuda, colaboración, recojo de ofrendas, servicio, etcétera. Muy bien. Pero también apostolado, vemos en el otro sentido como que como un ministerio apostólico o como el ministerio apostólico que se restringe solamente a 12. Muy bien, hay que diferenciar esos por concepto de la palabra en general y por ministerio que es netamente restringido a 12 personas, es decir, los 12 apóstoles. Ahora vamos a entrar aquí a lo segundo. Muy bien. Entonces, hemos remarcado esta diferencia para qué? Para que alguien, si te dice, aquí veamos apóstoles en el libro de los Hechos. Sí, pero más adelante, cuando llegamos a las epístolas de Pablo, ya no vemos este tipo de apóstoles, incluso profetas que había en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la teología estaba progresando y ya los apóstoles estaban cimentando la doctrina y la enseñanza en la cual tenía que estar cimentada la iglesia. Muy bien, entonces vayámonos a la etimología de la palabra. No vemos los apóstoles como Bernabé o como los otros apóstoles que tuvieron gran importancia como fueron los 12, ¿no? Eso hay que entender. Entonces, vamos al punto número 2. Los 12 apóstoles son restringidos. El número 12 de los apóstoles son restringidos, es decir, completo, cabal. No se puede extender a 13, 14, 15 ni 16. 12 es un número restringido. Muy bien, para eso te pido que puedas abrir tu Biblia ahí en Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Pero antes, dice ahí en esta parte, Jesús tenía más de los 12 discípulos. Y eso es a veces lo que equivocamos. ¿Sabes por qué equivocamos esta parte? Porque muchos pensamos que solamente Jesús tuvo 12. Incluso tú hayas visto en el Facebook, ¿no? Ahí está una propaganda o una imagen donde dice, en el principio eran 12, ahora ya somos, y hay una flechita donde dice like, ¿no? Para que digas cuántos más tiene discípulos el día de hoy Jesús. Pero ese es un error. Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, Jesús tuvo más de 100, más de 200 discípulos. ¿Cómo sabemos eso? Mira, cuando él comisiona, antes de los discípulos, comisiona a 70 discípulos. ¿Recuerdas eso? En Mateo, comisiona a 70 discípulos para que vayan predicando el evangelio del reino. ¿No es cierto? Ahí nomás ya vemos 70. Luego, en el aposento alto, cuando tenía que llegar el Espíritu Santo, ¿cuánto estaban esperando ahí en el aposento alto? 120 discípulos. Muy bien. Y también Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que cuando él resucitó se apareció a más de 500 discípulos. 1 Corintios capítulo 15. Entonces, la Biblia nos está enseñando que Jesús no solo tuvo 12, sino que tuvo gran cantidad de discípulos. Ahora, mira, si él tuvo gran cantidad de discípulos, y si traemos el pensamiento de hoy, que es la sucesión apostólica, que el ministerio apostolado tiene que seguir porque es importante, porque cimenta la doctrina, porque son enviados de Dios, porque son ungidos de Dios, porque tienen mayor preparación, entonces, ¿por qué Jesús, teniendo más de 100 discípulos, por qué solamente escoge a 12 para prepararlos para el apostolado? ¿Por qué? Tuvo 70, luego escogió a los 12. Luego vemos en Hechos 120. Y ahí, ¿por qué Jesús no los dijo, comisionen apóstoles? Porque es importante. No, no vemos eso. Vemos discípulos, cantidad del Señor, sí, pero de todos los discípulos, de más de 100, 200 personas, Jesús escoge a 12. ¿Te das de cuenta? Hay una elección de los discípulos, de entre los discípulos, a 12. ¿Por qué? Porque 12 es un grupo restringido. Te lo voy a comprobar, pero vamos con calma. Entonces, ¿cuáles son los nombres de los 12? Vamos a Mateo capítulo 10. Ahí con tu Biblia, acompáñame. Y si no tienes, solamente escucha, en tu tiempo libre tú lo vas a poder leer. Mateo capítulo 10, ahí nos van a dar los nombres de los 12 discípulos escogidos para el ministerio apostólico. Muy bien. Mateo capítulo 10, verso 1 al verso 4. La palabra de Dios dice así. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado el Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Te das de cuenta?
Para estas épocas Jesús ya tenía muchos seguidores. Le estaban siguiendo muchos por los milagros que él hacía, muchos por los impactantes hechos que él hacía tanto en su palabra como también en sus obras. Ya tenía discípulos. Y un discípulo que es aquel que le sigue, ¿no es cierto? Aquel que le escucha, aquel que mira sus obras. Entonces no solamente estaban los 12, ya había gran cantidad de discípulos. Pero Jesús, de entre esos discípulos, escoge simplemente a 12 para una función especial, conocido como que, como el ministerio apostólico. Y dentro del ministerio apostólico solamente había 12 elegidos. Muy bien. Entonces partamos de ahí. Jesús no comisionó a más, comisionó a 12 específicamente. Es más, en Juan capítulo 6, verso 70, Jesús lo va a decir, ¿no? No os escogí yo a vosotros los 12, dice. Entonces, vemos sí claramente que Jesús elige, escoge, selecciona a 12 discípulos para que sean que sus apóstoles. Muy bien. Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué Jesús no instituyó a más apóstoles? Era una buena oportunidad para nombrar más apóstoles. Si hoy en día, como los apóstoles dicen, ¿no? Que es importante, que lo hemos dejado atrás, que mucha gente no quiere porque es un cargo muy importante, porque es el llamado, el ungimiento de Dios, el ministerio apostólico que hicieron tanto en el libro de los Hechos. Si fuera tan importante así como ellos lo plantean, que el ministerio, que el ser titulado apóstol es algo que va a impactar de mucha manera con la predicación del Evangelio, porque Jesús aquí no dijo, importante es el apostolado. Entonces, no solamente 12, sino muchos más que vengan a ser apóstoles. No vemos eso. Jesús instituyó, no instituyó más apóstoles, sino que de los discípulos escogió a 12 y los restringió a ese número. Por eso te digo, el ministerio apostolado es restringido a 12. Muy bien. Ahora, a estos 12 los escogió para su preparación, para que después ellos ejerzan el ministerio apostólico. Ojo que cuando los 12 son elegidos, no están todavía cumpliendo la función de apóstoles, sino que están siendo preparados, tenían que estar con Cristo esos 3 años y algo más para su preparación, para que cuando Cristo ascienda, ellos puedan cumplir el ministerio eh, apostólico, que lo vamos a ver qué significa más adelante. Muy bien, entonces ahí. Entendiendo eso, amados hermanos, que Jesús escoge a 12, nos vamos a la transición de la época y nos vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, como tú ya viste acá los nombres de los discípulos, está el nombre de Judas Iscariote, ¿no? Y Jesús en San Juan 6:70 también dice que yo escogí a los 12, pero uno de vosotros es diablo, lo dice, y está hablando acerca de quién, acerca de Judas. Cuando ya pasa la historia, vemos, cuando abrimos el libro de los Hechos, vemos que Judas se, se suicida, ¿no es cierto? Se cuelga de un árbol y cae, etcétera. Entonces, en Hechos capítulo 1, Jesús les da un mandato a los 11 que había quedado, que no vuelvan que vuelvan a Jerusalén, porque después de algún tiempo, especialmente en el tiempo de las cosechas de Pentecostés, el Espíritu Santo descendería, que no vayan a ningún lugar ni se muevan de Jerusalén, porque ya va a descender el Espíritu Santo con poder y gloria para que los invista de poder y puedan ellos salir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Hechos capítulo 1, verso 8. Tenían una comisión grande, pero Jesús les dice, no salgan, no salgan y aguarden que el Espíritu Santo llegue. En esa espera de 10 días, porque Jesús estuvo caminando con los discípulos 40 días, imagínate eso, después de su resurrección, 40 días, faltaba 10 días para la fiesta de las cosechas, es decir, para la fiesta de Pentecostés. En esos 10 días de espera, los discípulos, los 11, porque ya Judas no estaba, estaban orando, estaban gozándose en el templo, alabando y adorando a Dios. En ese trayecto sucede la elección de Matías. En ese trayecto sucede la reunión del aposento alto, donde se reúnen más de 120 discípulos, entre hombres y mujeres. ¿Sí o no? Incluidos los hermanos de Jesús. Qué interesante eso. Ahora, en medio de esa reunión de estos hermanos, Pedro se levanta y dice, hermanos, es necesario hacer una elección porque Judas ha caído, ¿no? Judas ha sido aquel en el cual se han cumplido los salmos que decía que fue desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro oficio, dice Pedro, Hechos capítulo 1, verso 20. Entonces Pedro se levanta y dice, varones hermanos y hermanas, tenemos que escoger, tenemos que elegir a un apóstol, porque son 12 y a
Judas fue relegado, solamente estamos 11, ¿no? Ahora, mire, qué importante es entender esto, porque si fuera como lo plantean hoy en día, que hay sucesión, que se necesita más apóstoles, esta era una muy buena oportunidad, porque Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo al interpretar dos salmos. Qué interesante eso. Está interpretando dos salmos y lo está aplicando a Judas. ¿Quién está ayudando a esa interpretación, a esa iluminación? El Espíritu Santo. Por eso dice el texto, estaban unánimes, gozosos en aquel día, en oración, dice el texto en Hechos capítulo 1, verso 14. Entonces sí vemos la participación del Espíritu Santo en cuanto a la comunión de la iglesia primitiva que está empezando con los apóstoles, con los 11. Pedro se levanta e interpreta dos salmos. Qué interesante. Dos salmos lo interpreta y lo aplica a Judas. Y él mismo dice que otro tome su oficio. ¿Por qué? Porque el apostolado es un oficio, es un trabajo, es un ministerio delegado solamente a 12. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pedro aquí no dijo de 120 que habían caminado con Jesús, algunos que habían visto su resurrección, que habían comido y habían hablado con él? ¿Por qué Pedro no dijo, escojamos más apóstoles? ¿Por qué no dijo él eso? Era una buena oportunidad para tener más apóstoles, pero no hace eso. Dice, solo hay que juzgar el lugar de Judas. ¿Por qué? Porque te lo enseñé. Estaba restringido solamente a 12. Por eso no hay más elección. ¿No es cierto? Ahora, hermanos, quiero que miremos lo siguiente. En el capítulo 1, verso 21 dice lo siguiente. Mira cómo empieza Pedro. Es necesario, mira, es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, te das de cuenta, había muchos. Los 120 habían caminado con Jesús, habían sido sus discípulos, incluso habían visto la resurrección de Cristo, pero él dice, de todo el tiempo con el Señor, desde que entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, en que de nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Te das de cuenta? Pedro dice, no, solamente hay una vacante. ¿Cuál? La de Judas. ¿Por qué no eligieron al justo más? ¿Por qué? Porque, hermanos, el ministerio apostólico es solamente de 12, no hay más. Menos hoy en día. Ya hay apóstoles, ya lo tuvimos, eran 12 y ahí murió. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen un ministerio que lo voy a explicar más adelante. Pero mira, ponte a preguntar aquí, al apóstol tú dile, si ves a un apóstol, si conoces a algún apóstol que se autoproclamó apóstol, tú dile, a ver, si es tan importante, ¿por qué aquí Pedro no escogió más? Había más de 100 varones. ¿Por qué no los eligió como apóstoles? Si es tan importante como hoy en día se dice que no, el apostolado no ha muerto, que se sigue este ministerio, que es importante, etcétera. ¿Por qué aquí no? Y eso que era los inicios de la iglesia, ¿por qué no lo hizo? ¿Te das de cuenta que Pedro mismo restringe a un grupo número de 12? Por eso elige solamente a Matías. ¿Te das de cuenta? Solamente elige a Matías. Muy bien. Ahora, aquí quiero cimentar lo siguiente. Muchos piensan que el apostolado de Matías no es válido, no fue un apóstol. Y incluso algunos maestros, algunos teólogos, critican a Pedro porque dicen, Pedro se ha adelantado, ha actuado de manera precipitada. No había ni descendido el Espíritu Santo y él estaba buscando la sucesión de Judas, ¿no? Pero ya el Espíritu Santo añadiría al último apóstol, que es Pablo. Entonces Matías es relegado y Pablo asume el apostolado número 12. Error. Pablo no es el apóstol número 12. Pablo es un apostolado distinto que lo voy a explicar después, pero aquí quiero cimentar la elección de Matías. Matías sí es un apóstol. Matías sí es un apóstol. No lo relieguen. Lo que muchos hacen es tomar el pasaje del 25 porque dice, echaron suertes y cayó en Matías. Y uno se pone en mente y dice, la suerte es mala, la suerte es pecado, ¿cómo van a echar suerte? Por lo tanto, aquí no estaba obrando ¿quién? El Espíritu Santo, ¿no? Pero quiero que entendamos lo siguiente. Vamos al contexto y te voy a demostrar que el Espíritu Santo sí estaba guiando a Pedro cuando él habla. Y número dos,
quien elige a Matías es Cristo. Así que pon atención. Capítulo 1, verso 15 dice, pero en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, escucha esta parte, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Te das de cuenta? Porque el error que se comete, ¿cuál es? Incluso muchos maestros. Pedro aquí está actuando de su voluntad. El Espíritu Santo no había llegado. Llega en el capítulo 2. Aquí se está equivocando Pedro, dice. Pero ponte a leer y ponte a escudriñar. Pedro está interpretando dos salmos. Increíble eso. ¿Y quién en toda la Biblia es claro? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos puede ayudar en nuestra iluminación cuando se interpreta un texto? Si no es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba guiando a Pedro para interpretar dos salmos y aplicarlos a Judas. Ahora, si recorremos al capítulo 1, verso 2, mira, al capítulo 1, verso 2, antes de que Jesús ascendiera, mira lo que pasa. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber, mira, escucha esto, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Por lo tanto, es un error pensar que el Espíritu Santo solamente llega en Pentecostés. El Espíritu Santo siempre ha estado de guía, de ayuda. La diferencia es que en Pentecostés Él va a llegar y va a morar en los apóstoles. Pero la guía, la iluminación del Espíritu Santo en cuanto a las Escrituras y en cuanto a la voluntad de Dios ha estado en toda la Biblia, en toda parte de la historia. Siempre ha estado el Espíritu Santo guiando a los siervos, a los profetas, a los hombres de Dios. Él siempre ha estado. ¿Cuál es la diferencia? Repito, que en Pentecostés se iba a cumplir la promesa de Juan 14, 15 y 16, que el Espíritu Santo, el Consolador, moraría en nosotros. Esa es la única diferencia. Cambio de ministerio. El Espíritu Santo va a obrar desde dentro del creyente. Por lo tanto, el Espíritu Santo estaba. Y cuando Pedro interpreta los salmos y cuando dice varones, hermanos, etcétera, ¿quién estaba guiando eso? El Espíritu Santo. Ahora, bajamos un poco más hasta abajo y vemos en el verso 24, 1:24, 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y escucha esta parte, subraye. Y orando, subraya esa parte. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, ¿quién tenía que elegir? ¿Pedro? No, escucha esta parte. Muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién tenía que elegir entre los dos, entre Matías y el otro llamado el Justo? ¿Quién? ¿Pedro? ¿La suerte? No, tenías que escoger Cristo, el Señor. Él tenía que escoger así como escogió a los 12. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es el verso 25 cuando dice la suerte. Eso es un problema, ¿sabes por qué? Porque tú estás entendiendo este pasaje con tu concepto actual. En tu concepto actual, suerte es algo malo, no se puede practicar, ¿no es cierto? Pero suerte en el contexto judío es algo normal. Te voy a dar ejemplos. Cuando se escogía en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, Levítico capítulo 16, se presentaba dos machos cabríos, ¿sí o no? Uno para Azazel y uno para el sacrificio. ¿Cómo se elegía cuál iba a ser para Azazel y cuál iba a ser para el sacrificio? Por suerte, pues. Por suerte. Ahora, la suerte es como nosotros lo pensamos, a la moneda, si sale cara a él, si cruz a él. No, esa moneda, por darte un ejemplo, esa moneda era guiada por Dios. Por lo tanto, Dios es el que escogía, no la suerte. Por eso esto es clave en entender en la cultura y en el trasfondo judío. Segundo, mira, eh, cuando Samuel ungió a Saúl en el principio, Dios le ordenó úngelo, ¿no es cierto? Pero cómo Samuel le presentó a Saúl que iba a ser el rey del pueblo. ¿Recuerdas la escena? 1 Samuel capítulo 11. Pon atención, por favor, y tú lo vas a leer para que digas que no te estoy mintiendo, porque esto es algo, la suerte es algo natural en el concepto judío, en la cultura judía. Se utilizaba suerte, pero ellos no lo utilizaban como nosotros pensamos, sino ellos decían, esto lo va a guiar Dios. Entonces, ¿qué hace Samuel? Samuel se une a las 12 tribus, ¿no es cierto? Y les dice, para que sepan
que el que va a ser su rey no lo elegí yo, ni lo están eligiendo ustedes, ni nadie de ustedes, Dios lo va a elegir, vamos a echar suerte, dice. ¿Qué hace Samuel entonces? Le dice al arquero que aliste su flecha, le vendan los ojos y el arquero hacia el cielo envía la flecha. Y donde iba a caer la flecha, de esa tribu iba a salir el rey. ¿Te das de cuenta? Eso es suerte. Pero la flecha, ¿quién la guiaba? Porque para Dios no hay suerte, ni nosotros tenemos, no hay suerte para nosotros, sino lo guía Dios. La flecha, perdón, la flecha es guiada por Dios y cae en la tribu de Benjamín. Muy bien. Posteriormente a eso pasan los primogénitos de la casa de Benjamín y Samuel dice, otra vez, para que vean que no soy yo el que está escogiendo, perdón, sino Dios, nuevamente el arquero que se vende los ojos, que dé unas cuantas vueltas y que lance la flecha hacia arriba. Él lo lanza y la flecha, ¿dónde cae? En Saúl. ¿Te das de cuenta? ¿Quién escogió a Saúl? Dios. ¿Pero qué se utilizó? Suerte. Era algo normal en la cultura judía. Por eso aquí cuando Pedro se levanta y dice, echemos suertes, era algo normal. ¿Por qué? Porque ellos entendían que donde iba a caer esa moneda o lo que estén utilizando, iba a ser voluntad de Dios. Por eso el verso anterior, ¿qué dice? Llorando dijeron. ¿A quién le dijeron? Tú, Señor, que conoces los corazones, mira, que lo escudriñas, que sabes todo, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Entonces se lanza la suerte y Dios, Cristo mismo es quien escoge a Matías. Muy bien, por lo tanto, no me deseches a Matías. No me deseches a Matías. Matías sí es el apóstol número 12. Muy bien, aquí viene la siguiente pregunta. Y hermano, muy bien. ¿Y qué de Pablo? Muchos pensamos que Pablo es el 12º apóstol. Error, Pablo no es el apóstol número 12 y te lo voy a comprobar. Muy bien, para los que no sabían. Pablo no es el apóstol número 12. El apóstol número 12, ¿quién es? Matías. Muy bien, te lo voy a comprobar. Así que ten listo tu Biblia. Pablo se convierte en Hechos capítulo 9. Entonces, si mantenemos la mente de algunos que dicen, no, Pablo va a llenar ese espacio de Judas, el apóstol número 12, entonces hasta Hechos capítulo 9, ¿cuántos apóstoles nomás tendría que haber habido? 11. Muy bien, Pablo se convierte y sería el apóstol número 12, según la lógica de muchos. Pero en Hechos capítulo 6, mira, cuando se va a elegir a los 7 diáconos o a los 7 servidores, mira lo que Lucas relata. Hechos capítulo 6, verso 1 y verso 2. En aquellos días, como creciera en el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿te das de cuenta? Cuando se va a elegir a los 7 servidores, a los 7 diáconos, ¿cuántos apóstoles estaba? 12. Pero Pablo se convierte en el capítulo 9. ¿Cómo es posible que estén 12 si Pablo no se ha convertido? ¿Te das de cuenta que la Biblia no miente? Matías estaba contado como el apóstol número 12. Muy bien, Pablo no. Pablo no es un apóstol que llena el ministerio apostólico en el sentido de la restricción de los 12. Muy bien, ahora sigamos cimentando esta verdad. Primera Corintios, capítulo 15, verso 4 al verso 9. Primera Corintios, capítulo 4. Primera Corintios, capítulo 15, perdón. Primera Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, verso 4 al verso 9. Escucha esta parte. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo, Pablo. Y mira cómo él se va a excluir de los 12. Escucha. Y que fue sepultado, estoy leyendo 1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después, sobre eso, a los 12. A los 12. Después, ¿qué dice Pablo? Mira cómo se excluye. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, lo que te decía. ¿Te das de cuenta? Sí, Jesús tuvo más de 12 discípulos. Aquí vemos 500 discípulos a los cuales se les apareció Jesús. Increíble eso, ¿no? Los cuales muchos viven aún y otros duermen.
Pero vamos al 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y escucha esta parte. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Te das de cuenta? Pablo se separa del grupo. Pablo dice, le apareció a los 12. Después dice Pablo, y por último me apareció a mí, que soy el último, como el abortivo de los apóstoles, dice, ¿sí o no? Pablo no es el apóstol número 12, hermanos. Pablo tiene un apostolado distinto que lo vamos a explicar ahora. Muy bien. Espero que estés entendiendo esta parte. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la diferencia entonces? Entonces, ¿Pablo es el apóstol número 13? No. Recuerda lo que te enseñé. El apostolado, el ministerio del apostolado está restringido a 12. Pablo no es el apóstol número 13. Pablo tiene un apostolado distinto. Recuerda que, el apostolado tiene un ministerio, tiene un propósito. De los 12 era edificar a Israel y a la circuncisión. Pero Pablo tiene un apostolado muy distinto. Pablo no es el apóstol ni número 13. Tampoco se puede juntar con los demás apóstoles, con los 12 apóstoles. Pablo tiene un ministerio diferente, un apostolado a los gentiles. Y Pablo va a hacer esta gran diferencia. Vamos a Efesios capítulo 5. Mira, te estoy enseñando con textos, te estoy enseñando con la palabra de Dios, para que no digas lo que yo me estoy inventando, que tal vez es algo que sale de mi propia imaginación. Pablo mismo se separa de los 12. Muy bien. Tampoco se considera como el apostolado número 13. Él lo va a decir en Efesios y ahorita vamos a inventar con otro texto en Gálatas. Efesios capítulo 3, versos 5 al 8, la palabra de Dios dice así. Muy bien. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está hablando del ministerio a los gentiles. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es cierto porque cuando desciende el Espíritu Santo y hace su obra en los 12 apóstoles, incluido Matías, ellos, ¿a quiénes han salido a predicar? A judíos. Ellos, en la mente de ellos todavía no estaban los planes de los gentiles. En ningún momento. Ellos predicaban a judíos con una mente judía, con un trasfondo judío. El único momento cuando se predica al gentil es a Cornelio, que hace la predicación Pedro. Después de eso, Pablo empieza la predicación a los gentiles. Y Pablo dice, esto fue revelado a los santos apóstoles, que los gentiles heredarían lo mismo que nosotros. Y Pablo dice, mira, 7, del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces, Pablo tiene un ministerio apostólico distinto a los gentiles y lo va a separar, Pablo. Mira, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Él mismo va a separar su apostolado del apostolado de los 12. Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me ha sido encomendada, escucha esta parte, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. ¿Te das de cuenta? Hay dos apostolados. El apostolado a las de la circuncisión, restringido a quién? A 12. Y un solo apostolado, ministerio apostólico, que es a Pablo, a los de la incircuncisión, que son gentiles. Por lo tanto, Pablo no es el apóstol número 12 ni el apóstol número 13. Pablo tiene un apostolado especial y distinto dado a los gentiles y a los de la incircuncisión. Muy bien. A ver, vamos a ver. Hermanos en el Zoom, ¿se entendió esa parte? Digan amén. Digan, ok, por lo menos. Las que puedan. Yo sé que algunos están en sus trabajos, están escuchando, pero ahí. Vamos a continuar, ¿ya? Si alguien puede, ahí me dice. A ver, llegamos a esa parte. Muy bien. Entonces, aclaramos eso. Ahora, para finalizar este punto que es que el número 2 es restringido,
vamos a echar una mirada al futuro. Punto 4. Una mirada al futuro. En Apocalipsis capítulo 21, verso 12, mira lo que Juan va a decir. Y por eso la Biblia es hermosa. Por eso la Biblia es hermosa. ¿Sabes por qué te dije al comienzo? ¿Puede haber apóstoles hoy? Dije un contundente no. No te dije, puede ser, veamos qué dice la Biblia. No, contundente no porque la Biblia va a arrojar esa verdad. Solamente hay 12 apóstoles designados como apóstoles y tienen el ministerio apostólico. Apocalipsis capítulo 21, mira ya lo que va a decir Juan hablando acerca de la Nueva Jerusalén. Mira, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 12 de Apocalipsis capítulo 21. Tenía un muro grande y alto, y desde aquí quiero que coloques cuán enfático es Juan. Juan es muy enfático, te da números para que te fijes en eso. Mira, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Uno se imagina y dice, pero no era necesario que diga 12, 12. Lo único que iba a decir Juan, si no hubiese sido así tan específico, voy a decir que había ángeles, que el muro era grande, que había nombres. Juan quiere ser muy detallista, muy específico, quiere que pongamos atención en lo que él está diciendo en cuanto a la Nueva Jerusalén. 12 ángeles, 12 puertas, y en las puertas 12 nombres que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Te das de cuenta? 12, 12, 12. Mira lo que dice el verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y tú vas a entender por qué dice cimientos. Tenía 12 cimientos, y sobre ellos, mira esta parte, los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. ¿Te das de cuenta? Juan es específico. Juan dice 12 nombres, para que no confundan, de los 12 apóstoles del Cordero. Muy específico. Entonces, ¿tenemos más apóstoles el día de hoy? No, solo vemos 12, porque era un número restringido. Es más, Jesús ya se los había anticipado. En Mateo capítulo 19, amados hermanos, Pedro hace una pregunta y mira la respuesta de Jesús. 19:27 de Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo a Jesús, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, ponga atención, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros, es decir, los 12 que le ha escogido, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira cómo Jesús, cómo la Biblia concuerda lo que dice Juan, el nombre de 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Jesús dice 12 tronos para ustedes 12. ¿Por qué? Porque es restringido, hermanos. ¿Ahora entiendes por qué no hay apóstoles el día de hoy? Porque son 12, ya tuvimos apóstoles. Y eso que no te estoy cimentando ahora con lo que se viene, que es el ministerio de ellos, su función cuál era. Con eso más, hermano, esto queda totalmente claro. Créanle a la palabra dice solamente eran 12, Jesús escogió 12, nada más. ¿Por qué no escogió más? Si él tenía más de 200 discípulos. ¿Por qué? Porque ellos eran un grupo especial y se les dio el ministerio apostólico como ministerio, como función específica. Muy bien, aquí quiero aclarar lo siguiente. Alguien dirá, sí, hermano, pero los 12, pero también hay una sucesión apostólica. Los 12 ya no están, por eso hay que continuar. Efesios capítulo 4 dice que Cristo nos dejó profetas, apóstoles, pastores, líderes y maestros. Pero ahí, con qué se agarran? Sucesión apostólica. Y hoy tú vas a ver, el apóstol tiene que ungir a otro apóstol. Y él mismo va a decir, están bajo mi unción, están bajo mi ministerio. ¿Cómo se llama eso? Sucesión apostólica y cobertura apostólica. En la lógica de ellos, ¿qué es? El apostolado sigue vigente, Efesios capítulo 4, pero ahora vamos a detallar qué significa eso, pero vamos con calma. Te estoy cimentando paso por paso.
Eran 12 restringidos. Ahora, mira, con esto tú tienes que entender. ¿Por qué no hay sucesión apostólica? ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar. Cuando Pedro, orando y por la ayuda de Dios y la elección de Cristo, se escoge a Matías, te lo demostré, Matías es el apóstol número 12 y comienza la propagación del reino por Jerusalén, por Judea y por Samaria, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 12, muere un apóstol. ¿Qué apóstol es? Cuando llegamos a Hechos capítulo 12, muere un apóstol importante, de los tres especiales. Muere el apóstol Jacobo. Recuerda que Jesús tenía tres íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. De estos tres íntimos, muere Jacobo en Hechos capítulo 12. Mira, el texto dice, 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, ¿quién muere aquí? Jacob. ¿No es cierto? Menos uno, ¿cuántos quedan? 11. Entonces, la pregunta es, a aquellos que dicen que la sucesión apostólica está vigente y que hay que nombrar y titular más apóstoles, la pregunta es, ¿por qué Pedro aquí no dice, hermanos, nos volveremos a reunir? Ha muerto Jacobo, hay que instituir a otro apóstol. ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué él no sucede el apostolado de Jacobo a otro apóstol? ¿Por qué no hace eso? Porque ya los 12 ya han sido dados con el ministerio y ya estaban cumpliendo su función. Tenían que sí o sí padecer, morir, ya que lo que Jesús había dicho en Mateo capítulo 10, verso 20 para adelante, que van a ser perseguidos, matados, muertos. Se restringió solo a 12 nombres, el que te los leí en Mateo capítulo 10, y con Matías se complementa. Pero los que afirman, los que enseñan que hay sucesión apostólica, ¿qué te dicen? Prepárate para ser un apóstol, prepárase para ser un profeta. El apóstol te va a ungir, el apóstol te va a dar su sucesión, su cobertura apostólica. Y tú le preguntas, pero aquí, ¿por qué Pedro no dice, Jacobo murió? Necesitamos más apóstoles. Nuevamente hay que hacer la elección. No vemos eso. Jacobo muere y los 11 van muriendo. ¿Por qué? Porque era un grupo reducido a 12 y los 12 ya estaban establecidos. Solamente se incluyó Matías. ¿Por qué? Porque Judas no cumplió el ministerio apostólico. Él se quedó en su preparación, en la cual falló, que era un discípulo de Cristo. Por eso se le incluía a Matías. Y con eso, cabal, cerrado el ministerio apostólico. Muy bien, Jacob muere, no vemos que Pedro esté llamando, que Pedro esté sucediendo, que Pedro diga, te pongo mis manos y tú vas a continuar el apostolado. No vemos eso. Por eso es una falsedad, es una mentira la sucesión apostólica juntamente con qué? Con la cobertura apostólica. Es una mentira. No caigas en eso. No te dejes engañar por eso. Por culpa de estos supuestos y autoproclamados apóstoles, muchos están sufriendo abusos en sus iglesias. Muchos están sufriendo a manos de estos. ¿Por qué? Porque se creen la autoridad y nadie puede tocar al apóstol, ¿sí o no? El apóstol llega y hay que servirle, y hay que tratarle, y hay que alimentarle, y hay que ofrendar para él, hay que diezmar para él. Y muchos que han caído a este tipo de iglesias han salido dañados de esas iglesias. Les han extorsionado, les han sacado a más no poder. Porque le ven al apóstol como que, como el ungido, como el elegido, como el enviado, como aquel que tiene el rango más alto. Hoy en día sí se ve al apostolado, el que tiene el rango más alto. Por eso no te pierdas lo que viene al último. Características o evidencias entre un verdadero apóstol contra un falso apóstol. Voy a demostrar también eso. Muy bien, pero hasta aquí que te enseñé. No hay sucesión apostólica. No lo vemos en la Biblia. No hay más. Fue 12 y ahí se quedó. Punto número 6. La comisión y función de los 12 apóstoles. Aquí tienes que prestar mucha atención. Punto número 6. La comisión y la función de los 12 apóstoles. Entonces vamos a entrar en esto. Vamos a entrar en esto. Muy bien. Viendo todo esto, amados hermanos, viendo todo esto, vamos a entrar en lo siguiente. Hermano, nos has enseñado que solamente había 12. Y la palabra lo dice, te lo comprobé. Muy bien. Excluimos a Pablo. Pablo era apostolado a los gentiles.
Muy bien, espero que eso hayas entendido. Pero dice Pablo en Gálatas capítulo 2 que el mismo que actuó en Pedro es el mismo que actuó en mí. Por lo tanto, la dirección del apostolado de los 12, juntamente con el apostolado de Pablo, solamente tuvo una dirección. ¿Cuál? La guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la función de los apóstoles? ¿Cuál es el ministerio apostólico? ¿Qué significa eso? ¿Solamente es predicar? ¿Solamente es ungir? ¿Solamente es hacerse ver como la autoridad? No, no. Los apóstoles tuvieron una función y comisión importante, por eso es restringida y tú lo vas a entender. Número uno, fueron elegidos para estar junto a Jesús en su ministerio y prepararse para su labor apostólica. ¿Por qué los escogió Jesús de entre la multitud? ¿Por qué escogió a 12? Para que ellos se preparen para después cumplir el ministerio apostólico, que Pedro dice en Hechos capítulo 1 que Judas no fue parte, Judas no fue apóstol por si acaso. Alguien le dice apóstol a Judas, y hermanos, ahí me voy a caer aquí, no sé qué va a pasar. Judas no fue apóstol por si acaso, no cumplió el ministerio apostólico. Judas se quedó como que, como alguien, como un discípulo que se estaba preparando, pero cayó en esa preparación, ¿sí o no? ¿Quiénes ejercen el apostolado de manera plena? Los 11, juntamente con Matías, cumplen el ministerio. ¿No es cierto? Entonces, Judas no fue apóstol, pero Jesús los escogió para que se preparen, porque Jesús sabía que iba a morir, iba a ascender al cielo y ellos se quedarían para echar el fundamento que ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces los escogió para prepararse para su labor posterior como apóstoles de Cristo, a los 12. Ahora, juntamente con Pablo, cuando Pablo se añade al apostolado, ¿no? Para echar, para tener el mismo propósito de los 12. El propósito de los 12 apóstoles y el propósito del apóstol Pablo eran lo mismo. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué fueron elegidos? ¿Cuál fue su función? La función de los elegidos como apóstoles de Dios, incluido Pablo, era echar el fundamento de la iglesia, fundamento que aplica todo, que implica todo en cuanto a la doctrina a la cual la iglesia está asentada y solidificada. Te voy a explicar esto, pero antes vamos a Efesios capítulo 2. Efesios, Efesios capítulo 2. Y yo creo que con esto ya vamos a entender. Efesios capítulo 2, amados hermanos. Efesios capítulo 2, verso 20. Escucha esta parte. 2:20 de Efesios. Edificados sobre el fundamento, escucha, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que estamos edificados a la iglesia, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo quien el ángulo principal, la piedra fundamental, Cristo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tarea tenían los apóstoles, incluido Pablo? Echar el fundamento, echar las bases de la iglesia. Pon atención, y los que están en el Zoom y los que están en Facebook, por favor, pon atención acá a la pantalla, que voy a explicarte esto con un ejemplo para que entiendas. Muy bien, y con esto también vas a entender lo que dice Pablo en Efesios 4, capítulo 11, versículo 12, cuando él dice apóstoles, profetas, maestros, y evangelistas, ¿no? Porque muchos se agarran de ese pasaje. Pero aquí está, en el Nuevo Testamento, una carta paulina, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, el ministerio profético y el ministerio apostólico siguen vigente, dicen ellos. Pero por no entender todo Efesios, porque avanza desde el capítulo 2, llegan a esa conclusión. Pero yo te lo voy a explicar aquí con calma, así que pon atención. El ministerio de los apóstoles fue para echar el fundamento de la iglesia. Y él lo va a decir más adelante, que como un edificio, mira, verso 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo en el Señor. Pon atención. Pablo nos compara con una casa, con un templo, en nuestro caso, como un edificio, para que entendamos, como un edificio. Muy bien. Entonces dice que Dios, que es el arquitecto de este edificio, va a colocar las bases. Pon atención acá nada más. Y todos sabemos que para construir un edificio, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo primordial? Echar el fundamento.
fundamento, echar la simiente. Aquí en Bolivia se dice echar la zapata, no sé cómo se dirá en otros países, cómo se le dirá eso en el tema de ingeniería civil. Echar el fundamento, la zapata, porque eso va a resistir, ¿qué cosa? Todo el templo, si no, pon atención aquí adelante, no te pierdas esto. Entonces, Pablo dice que el ministerio de los apóstoles y los profetas fue echar el fundamento, fue echar el fundamento. El fundamento, amados hermanos, los que saben de esto en el ejemplo que estoy dando, cuando se construye una casa, cuando se construye un edificio, ¿cuántas veces se echa el fundamento? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco veces? No, solamente se echa una sola vez. Así que pon atención y te lo voy a explicar con este ejemplito. El arquitecto, esto ya en el ejemplo, el arquitecto o el ingeniero dice lo siguiente. A ver, necesito personas que me hagan el trabajo de qué? De echar la zapata, de echar el fundamento a este edificio que voy a construir. Muy bien. Entonces, el arquitecto o ingeniero dice, ustedes cinco personas, que los veo todos fuertotes, ahí todos grandotes, que tienen mucha fuerza, ustedes me van a echar el fundamento. Muy bien. Después voy a contratar otros hombres, ¿para qué? Para que hagan el tabique, el ladrillo, el relleno. ¿No es cierto? ¿Me estoy dejando entender? Muy bien. Entonces, eso es el ministerio apostólico. Esos hombres que van a echar el fundamento, que los elige el arquitecto o el ingeniero, eso es lo que hace Cristo. Cristo elige a 12 apóstoles para echar el fundamento de la iglesia. Una vez que ha estado echado el fundamento de la iglesia, lo que viene después, ¿quiénes son? Pastores, evangelistas y maestros. Nadie niega que Jesús sí eh, eligió apóstoles, que constituyó apóstoles, que constituyó profetas. Nadie niega eso. Pero recuerde algo importante, que cuando Dios da, Jesús, el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo acerca del ministerio de Jesús, está hablando acerca de un trabajo, de un propósito. Dios elige apóstoles, sí, pero con un propósito. ¿El error cuál es? Que vemos a todos estos ministerios, como solamente predicar y tener jerarquía dentro de la iglesia. No, Dios escogió profetas. Dios eligió profetas y Cristo constituyó apóstoles para echar el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? La base doctrinal, la enseñanza a la cual va a estar asentada la iglesia. ¿Y cuál es ese fundamento? Aquí está. Apóstoles y profetas que nos dejaron que la palabra por inspiración divina. Y aquí es donde está asentada la iglesia. Y Pablo va a decir en Corintios capítulo 3, verso 11, que nadie puede colocar otro fundamento al que ya está colocado. Muy bien. Entonces, volvamos al ejemplo. Jesús escoge, ustedes 12 van a ser mis apóstoles. Su tarea principal, ¿cuál es? Echar el fundamento cuando yo me vaya. Añadido a eso, ¿quién? Pablo se añade y echa el fundamento a la iglesia. Muy bien. Cuando se ha echado la zapata, la fundación, el fundamento, ya el ministerio pierde su propósito. Por eso los apóstoles ya murieron y no dejaron otros. O viste a Pedro diciendo, como los católicos piensan, ¿no? Que Pedro nos encargó a todos el ministerio de los obispados, de los papas, etcétera. No vemos eso, no hay sucesión. Solamente había 12. Cuando se echa el fundamento, ellos parten a la presencia del Señor gozosos juntamente con Pablo. Pablo cumplió su cometido, su función. ¿Cuál era? Echar el fundamento. Entonces somos como aquel ingeniero que dice, muy bien, ustedes cinco, gracias por echar el fundamento, han cumplido su labor. Ahora voy a escoger albañiles, tabiqueros, ladrilleros, no sé cómo se llamará en tu país. Y ellos van a tener otro trabajo, ¿cuál? Sobre edificar, continuar el templo. Eso es lo que está pasando. Hoy en día solamente hay evangelistas, pastores, maestros. ¿Por qué? Porque van a sobreedificar. Ya no estamos edificando. ¿Para qué Dios va a levantar profetas y apóstoles si ya el fundamento está echado? ¿Me dejo entender? Ya está echado el fundamento. El ministerio apostólico ya no está vigente. Hablando esto estrictamente a su función. ¿Cuál? Echar el fundamento. Por eso Pablo en Corintios, vamos a ir al texto, aunque te lo dije, pero lo leeremos.
En Corintios capítulo 3, verso 11 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Lo que dice, lo que él mismo dice en Efesios 2:20, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo mismo. Por lo tanto, ellos han echado la verdad de Cristo, la autoría de Cristo y las palabras de Cristo. ¿En dónde? Aquí, en los escritos. Juan finaliza. Cristo le habla a Juan en la isla de Patmos y finaliza la cimentación de la iglesia, la doctrina. Se acabó. Entonces, si Dios levantó apóstoles y profetas, fue para edificar la doctrina a la cual se va a cimentar la iglesia. Como ya la doctrina está edificada, el canon está completo, no se necesita más apóstoles, no se necesita más profetas. ¿Qué se necesita? Pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para que sigan sobre edificando a la iglesia. Ya no estamos echando el fundamento ya está echado. ¿Qué necesitamos? Que se vaya edificando el templo. Por eso mira lo que Pablo dice en Efesios 2. Mira cómo continúa. En Efesios capítulo 2, verso 20, después de haber dicho que estamos edificados sobre el fundamento de profetas y apóstoles, 21. En quien todo el edificio, mira, Pablo está comparando a la iglesia con un edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un buen templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Y Pablo va a hablar después del ministerio que Jesús entrega. ¿Para qué? Capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué corresponde entonces? La sobreedificación. Por eso ya no necesitamos apóstoles. Por eso no necesitamos apóstoles. ¿Te das de cuenta? Pero aquí alguien puede decir para finalizar, hermano, pero ¿qué de malo tiene llamarse apóstol? Según el concepto, también son enviados, también son mensajeros de la palabra de Dios. Pero recuerda lo que dije al principio. Hoy en día no vemos apóstoles así. Todos los que se llaman apóstoles, ¿sabes qué hacen? Pervierten la doctrina, tienen mucha autoridad dentro de la iglesia, son los únicos que tienen autoridad, los demás están por debajo. ¿Qué más? Su enseñanza es una desviación completa de la enseñanza bíblica. No están edificando. Si tú dirás, pero mi apóstol, ¿por qué no está cumpliendo esto? De edificar al conocimiento de Cristo, de llegar a la perfección en la fe. No hacen eso. ¿A qué se dedican más? A ciertas campañas que te llevan a lo terrenal, a ciertas actividades que nadie tiene que ver con la edificación en el conocimiento de la palabra de Dios. No hay apóstoles hoy en día. Y los que se han autoproclamado, ¿qué son? Falsos. Por eso a un apóstol le vas a escuchar tú decir, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, la palabra de Dios vino a mí y me dijo que aquí en la iglesia, que aquí, que al año, que el otro año, y empiezan a hablar de su propio corazón. ¿Te das de cuenta? ¿En qué se basan ellos? El que el apóstol también recibían instrucción de Dios. Pero si tú les dices, eso ya cesó, ¿por qué no te sometes a la autoridad de la palabra de Dios? Nada de que Dios me ha dicho, Dios me ha enseñado, Dios me ha revelado, nada que ver eso. Lo que ya está revelado es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso es lo que hace quién? Un pastor, maestro y un evangelista. Sobreedifica, el fundamento ya está echado. Nadie te puede decir hoy en día, Dios me ha dicho, eso es una mentira. Lo que Dios ya tuvo que decir, ya lo dijo. Y finaliza con Apocalipsis capítulo 22. Dios ya no sigue hablando. No se está buscando ni profetas ni apóstoles. No, ¿por qué? Porque el fundamento ya está echado. Solamente, ¿qué nos corresponde? Sobre edificar. Muy bien, entonces llegamos al punto final. Punto número 7. Evidencias de un verdadero apóstol contra la de un falso. Un verdadero apóstol sufre hambres y desprecios del mundo. Primera Corintios capítulo 9, verso 13. Cuando Pablo defendía el apostolado, ¿sabes qué él dijo? Que muchas veces nosotros estamos padeciendo hambre, en frío, soportando las inclemencias del tiempo. Y Pablo concluye en el capítulo 4, verso 13, somos vistos como la escoria del mundo. Si alguien se proclama superapóstol o apóstol, la pregunta es, ¿está viviendo así?
tiene las marcas de un verdadero apóstol, porque las marcas de un apóstol, esta era. Muchos piensan apóstol, el que es importante, y lo ven como un cargo nada más. No, los 12 apóstoles que escogió Jesús, incluido Pablo, tenían una marca. ¿Cuál? El sufrimiento. Pablo dice, somos tratados como la escoria del mundo. ¿Y los falsos apóstoles cómo son? Son famosos ante el mundo, ¿sí o no? Ahí está Cash Luna, con su mega iglesia allá. Cada sábado hace un concierto, entre comillas, cristiano, y lo hace como una discoteca. Son aplaudidos. Y mucha gente le dice, ahí están gran cantidad de cristianos. Vemos también a falsos como Ronnie Chávez, falso profeta, falso apóstol. Hasta se atreven a escribir libros, hermanos. Libros que muchos compran. Cómo tener la sucesión y la unción apostólica. Les vemos a estos falsos, como aquí en Bolivia, este señor Guachalla, como este señor Salcedo, sus esposas, que son supuestas profetisas. Vemos a ellos ser la escoria del mundo. Tú ves sus iglesias grandes, con diezmos que ingresan de cantidad extraordinaria. Sus vidas, ¿cómo son? Como las de un rico. Tienen movilidades, tienen jet privado, viajan y cuando predican se les paga todavía. Pablo, ¿qué dice? Nosotros como apóstoles somos la escoria del mundo. Sufrimos hambre, desprecio, hasta de nuestros propios hermanos, dice Pablo en Corintios. Un verdadero apóstol sufría. Un falso es famoso ante el mundo. Vive bien en el mundo. El mundo lo aplaude y él aplaude al mundo. Otro, un verdadero apóstol está en constante persecución y maltratos por decir la verdad. En Mateo capítulo 20, verso 22 al 23, Jesús les iba a decir, todo esto van a padecer por causa de mí. Pero un falso hoy en día, ¿cómo es? Vive una vida tranquila, en su mansión, en su casa, con comodidades, fruto de su corazón codicioso. ¿Sabes por qué atacamos este tipo de cosas, hermanos? Para que no caigan en el engaño. Están alimentando a lobos cuando le dicen apóstol, mi profeta, el ungido. Y tú no está en la Biblia. Ve a Hebreos capítulo 6. ¿Ves ahí alguna tranquilidad? ¿Bebían felices los campeones de la fe? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Muchos eran aserrados, comidos por leones. Había un maltrato, una evidencia de un apóstol, de un profeta, es que su vida va a estar en constante persecución, maltratos. ¿Por qué? Por decir la verdad, mientras los falsos no dicen la verdad, dicen lo que el público quiere y tienen comodidades, una vida tranquila, un traje muy bueno, camisas de marca. ¿Qué tipo de apóstol es ese? Es un apóstol lobo, un falso apóstol, como los que acabo de mencionar, Ronnie Chávez, Dante, Cash Luna, tantos falsos que hay, apóstoles, supuestos apóstoles. Otro, un verdadero apóstol está entregado a predicar la palabra revelada y afirmarla, así le cueste la amistad del hombre y de los suyos. Un falso no, un falso no. Tanto el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando fue capturado, fue detenido por el concilio, por los ancianos, por los fariseos, y le dijeron, deja de predicar ese nombre. ¿Qué dijo Pedro? Me haré amigo de los fariseos, mejor no les provocaré. Entonces me callaré, dijo, para que tal vez me consideren. No. Pedro le dijo, es que no podemos dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y oído, que vosotros crucificasteis al Cristo. ¿Qué le costó eso? 40 azotes. Entonces, un verdadero dice la verdad revelada, la verdad de Cristo. Un verdadero apóstol no dice, vivan bien, vivan tranquilos, son campeones, Dios los ama, Dios los va a prosperar. Un verdadero apóstol dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Limpien vuestras almas, caminen en fe, vivan la justicia, vivan en piedad. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice un falso? Un falso, escuche esta parte, un falso no utiliza ni la Biblia, va a estar ahí con su
laptop, un texto va a utilizar ahí y va a empezar a hablarte lo hermoso que eres, lo lindo que eres, lo valiente que eres, como Kai Luna, ¿no? Somos dioses. Él nos dijo. Y las mujeres son diosas. Somos reyes y reinas. Un falso te va a dar lo que tú quieres escuchar. Él no va a hablar conforme a la Biblia, él va a hablar conforme a su corazón, dándole al pueblo no lo que Dios quiere, sino dándole al pueblo lo que el pueblo quiere. Y como el pueblo quiere escuchar, me va a ir bien este año. Si pacto 100, me va a devolver 1000, que mi deuda se va a acabar, que mis problemas familiares se van a acabar, que mi hijo va a llegar, va a acabar su carrera. Ah, eso es lo que quiero escuchar. Por lo tanto, donde el apóstol me voy. Pero donde los verdaderos que dicen, no, como dijo Pablo, con comida y sustento, sean felices, gozaos aún en la tribulación. A vosotros es concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Eso no quieren escuchar. ¿Quieren escuchar? Hoy es tu momento. Este año es la victoria. Declara, hazlo, recibe esta unción. Los falsos hablan de su propio corazón y la gente es engañada, cae en esa trampa. ¿Te das de cuenta que hay una marca distintiva? Los apóstoles no vendían su ministerio, no negociaban, no transaban contra el mal. Pedro mismo, cuando estaba bautizando con el Espíritu Santo, el mago Simón, ¿qué le dijo? Véndenos, dame, te pagaré para que me des ese poder. ¿Qué le dijo Pedro? Tú y tu plata perezca, porque has pensado que se puede comprar el favor de Dios con dinero. Te veo, le dice Pedro, te veo que estás en hiel de amargura, le dice, en prisión de hiel, le dice. Los apóstoles no vendían el verdadero evangelio, como hoy si estos falsos sí lo hacen. Y lo digo públicamente, son falsos apóstoles, falsos profetas. Si tú estás en una iglesia así, tú vas a decir, vas a apelar a lo siguiente, porque alguien puede decir, hermano, ¿cómo puedo distinguir a un verdadero de un falso? ¿Cómo puedo saber que mi apóstol, incluso que mi profeta, incluso que mi siervo, los líderes y pastores son falsos? ¿Sabes cómo? Pablo nos va a dar el secreto. Filipenses capítulo 3. Con esto voy a finalizar. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Esta es solamente una de las características de un falso apóstol y un falso profeta, incluso un falso pastor, un falso siervo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 19. Verso 18 al 19. Escuche. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. 19, escucha esta parte. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿cómo puedo reconocer a un falso? Aparte de lo que te dije. Aquí solamente una probadita de lo que la Biblia habla acerca de estos falsos. Número uno, ¿cuál es su fin? Perdición. Escuchen, por eso compartan estos videos. Sé que muchos están yendo a iglesias donde hay apóstoles, profetas, apostolados, profetizas. Salgan de esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque estos falsos les están llevando a la perdición. Escuchen una cosa. ¿Cómo un falso, como un falso que su corazón es entregado a la codicia, al amor al dinero, al bienestar propio, va a ir camino al cielo? Si la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y muera, dice. Es necesario que ustedes mueran para que yo mengue en sus vidas, para que Él crezca. Pero los falsos no hacen eso, más buscan su bienestar. Y Pablo, ¿qué dice? ¿Su fin de ellos cuál es? ¿Cuál es la finalidad donde ellos van a llegar? A la perdición. Si tú estás siguiendo a un apóstol, a un profeta, ¿a dónde te está llevando, amado hermano, amada hermana? A la misma perdición, a la misma condenación. Dense de cuenta eso. Ellos no te están llevando, aunque te digan, te voy a meter al cielo, vas a llegar al cielo, vas a estar con Cristo. Eso es solamente pura parlotería. Por su propio corazón ellos te están llevando ¿a dónde? A la perdición, el cual es su fin de ellos mismos. Segundo, dice el texto ahí, cuyo Dios es el vientre.
Pero de los verdaderos apóstoles, profetas y pastores, ¿de quién es su Dios? Cristo. Pero de los falsos, su vientre. ¿Qué significa eso? Ellos trabajan para sí mismos. Los cristianos, los verdaderos maestros, ¿por quién trabajamos? Por Cristo, para su gloria, para su honra. Como diría Pablo, aunque a mí no se me dé nada, a Él sea la glorificación. Pero los falsos, ¿cómo es? Por su propia conveniencia. Hermanos, necesito yo una casita. Hermanos, necesito yo esto. Hermanos, mira la iglesia, lo estoy adornando, así que aportaremos. Tengo que ir a un viaje misionero, aporten para mí. Muy bien. Estás trabajando para ti, tú dile. Pedro hacían ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo caminó Pablo por predicar el evangelio? Es más, Pablo decía, voy a perder, no voy a gozar de mi privilegio de apostolado por no causar tropiezo. Pablo ha estado en cárceles y sufría mucho. Él no trabaja para sí mismo, él lo va a decir en Filipenses capítulo 2, en esta misma carta, no mirando lo de ustedes, sino lo de los demás. Ese es el sentir de Cristo, pero no, el falso que es mirar lo de mí, después lo de los demás. Por eso el apóstol, ¿qué dice? Tienen que diezmar, hermanos. Sí o sí tienen que diezmar. Aunque ganen poco, aunque ganen mucho, el diezmo es importante. Pero el diezmo es para él, para su casa, para su familia, para sus distracciones. La Biblia no enseña eso. Por eso que ellos, ¿para quién trabajan? ¿Para Dios? No. ¿Para quién? Para su propio vientre, para ellos mismos. Otra cualidad, ¿cuál es? Cuya gloria es la vergüenza. Ellos se pueden sentir glorificados. Ellos pueden decir, estamos bien, hacemos las cosas bien. Iglesia llena, ministerios por aquí, ministerios por allá, jóvenes por aquí, jóvenes por allá. Pero ¿para quién es una vergüenza? Para Dios. Es como aquella iglesia en la Odisea, ¿no? Tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Ah, te estás autogloriando. Pero Dios, ¿qué dice? Tú eres pobre, ciego, desnudo. Muchos cuando vemos estas iglesias, ahí vamos, lo comparamos, lo admiramos. ¿Cuántos seguidores tiene a ver este tipo de apóstoles? ¿Has visto cuántos, entre comillas, pastores tiene este? ¿Líderes de pastores? Ah, incluso este día tienen seminarios de apóstoles. ¿Dónde estamos cayendo? Parece para el mundo esta iglesia, estas iglesias, entre comillas, vivas. Son iglesias que trabajan, que están, pero son muertas para el Señor. ¿Por qué? Porque están trabajando para ellos mismos. ¿Y su gloria para Dios qué es? Vergüenza. ¿Por qué? Porque trabajan para sí mismos, engañando a muchos. Por último, mira, solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo puedo identificar a un falso? Sea apóstol, profeta, maestro, líder, ¿cómo puedo identificar? Porque él te va a colocar la mirada de ti en la tierra. ¿Cómo quiénes? Tantos nombres que se puede hablar acá. Pero tú ya lo conoces a muchos. ¿Has escuchado alguna vez de ellos? ¿Qué te dicen ellos? Tu oportunidad está aquí. Tu felicidad está aquí. Dios quiere hacer de ti alguien especial este 2024. No renuncies. Si estás en problemas de finanzas, Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. La enfermedad que tú estés pasando, Dios va a sanar, así como sanó a los leprosos, a los cojos. Dios te va a dar la victoria, amados hermanos, amadas hermanas. Pero el requisito, traigan sus ofrendas, siembren, pacten. ¿Dónde están colocando tu mente? En la tierra. Pero los verdaderos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, 21, ¿qué dice? ¿Qué dice? Capítulo 4, perdón. ¿Qué dice? Que estamos nosotros colocados para el conocimiento de la verdad y alcanzar la plenitud de Cristo. Por lo tanto, un verdadero no te va a decir, hermano, no importa lo que estés pasando. Dios te va a ayudar. ¿Estás con problemas de banco, con gastos? Ora, confía. Dios quiere lo mejor para ti. Este año es tu año. No te va a decir eso. ¿Sabes qué te va a decir un verdadero? Muere ese lado carnal. Sigues pensando carnalmente. Déjalo terrenal y busca el reino y lo demás será añadido, hermano, te va a decir. El verdadero coloca a la iglesia con la mente, el corazón hacia arriba, pero el falso coloca la mente y el corazón del pueblo hacia aquí, hacia la tierra. ¿Qué tipo de pastor tienes? ¿Qué tipo de
líderes tienes en tu iglesia? Ponte a meditar eso. Hemos sido llamados ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Cierro con esto, porque alguien, yo sé que va a decir, como ya me lo han dicho, los opositores a, a los que piensan que sí hay apostolado, me van a decir hoy, sea por mensajes, sea internamente, me van a decir lo que ya me han dicho. Es que este hermano no sabe, no entiende el poder apostólico, el poder profético, ¿no? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que te van a sacar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como Dios tuvo, como Cristo tuvo apóstoles, hoy también tiene apóstoles y también profetas. Eso no se acaba. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, dice. ¿Han escuchado esa versión? Muchos. Pero te quiero ayudar con eso también, porque este video es completo, por si acaso. Por eso lo hacemos largo, para que te edifique mucho. Ahora, ¿de dónde sacan eso? De Hebreos capítulo 13. Mira, Hebreos capítulo 13. Por favor, pon atención, valora estos estudios, hermano, valóralo. Te estoy dando contextos, te estoy dando sí, para cimentar esta verdad. Hebreos capítulo 13, verso 8 es lo que ellos sacan. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, apóstoles había, hoy también tiene que haber. Profetas había, hoy también tiene que haber. Lenguas había, hoy también tiene que haber lenguas. Sanaciones había, poder de milagros había, así también tiene que haber hoy en día. ¿Sí o no? Eso es lo que te sacan, pero hay que ver el texto en su contexto. En todo el capítulo 13, ¿de qué está hablando el autor a los hebreos? ¿De lenguas? ¿De profetas? ¿De apóstoles? No, está hablando del comportamiento cristiano, de la manera en que el cristiano debe de comportarse en cuanto a la sociedad y en cuanto a los demás hermanos. Por ejemplo, mira nada más para que tú lo vayas leyendo. Léelo todo el capítulo y vas a ver esta verdad. En el verso 1, ¿qué dice? Mantengan el amor fraternal, conducta. En el verso 4, ¿qué dice? El matrimonio sea honroso, sea respetuoso, sea decoroso el matrimonio entre creyentes. En el verso 6, ¿qué dice? No seas dado a la codicia, no codicien, más bien venzan eso, dice el autor de los Hebreos. En el verso 7 dice, tener en honra y estima a los siervos, a los pastores, ténganlos en estima, en honra, valórenlos, dice, a los pastores. En el verso 9, no dejarse llevar por falsa doctrina, dice, no se dejen llevar por falsa doctrina, más bien aliméntense de la comida vianda, le va a decir. ¿Te das de cuenta que hasta aquí son deberes que el cristiano tiene que hacer? Honrar el matrimonio, tener el amor fraternal, no ser dado a la codicia, vencer la codicia, amar a los siervos, no dejarse llevar por falsas doctrinas. En el verso 15 dice, ofrecernos como sacrificios de alabanza y confianza sincera a la honra de Dios. Verso 15. Comportamientos de los cristianos, de los justos, de los santos. En el verso 17 dice, obedezcan a sus pastores. ¿Ve? Conducta. En el verso 18, ¿qué dice? Orad unos por otros. ¿Te das de cuenta? En todo el capítulo 13 no está hablando de ministerios, ni apostólico, ni profético, nada. Está hablando de que de los deberes y el comportamiento de un cristiano, y eso no tiene que cambiar. La misma exigencia que hubo acá, hubo a todos los santos, que se amen, que el matrimonio sea honroso, que tengan confianza, que oren unos por otros, que bendigan a sus líderes, a los que los enseñan. Es un comportamiento que no va a cambiar. En ese sentido está enseñando el autor a los hebreos, porque estas ordenanzas que Cristo está haciendo son las mismas para todos. Claro que nos comportemos correcta y justamente. ¿Tú ves aquí algo de los profetas? ¿O está diciendo el autor, Cristo tuvo profetas y hoy también tiene? ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer. ¿Dice eso? ¿Cómo se llama eso? Forzar el texto. Lo están forzando el texto a su propia conveniencia. Muy bien, están haciendo eso. Y te voy a dar ejemplos para que tú entiendas. Te lo voy a dar ejemplos, mira. Muchos piensan que Cristo, Dios, no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto habla de la inmutabilidad de Dios. Pero ellos lo entienden así. Él no cambia nunca. Pero en la inmutabilidad no se refiere a que Dios no cambie en su manera de obrar, sino que Él no cambia en su esencia. Él no cambia en su esencia. Él va a seguir siendo misericordioso, de gracia, de amor, de bondad, de justicia, de mansedumbre, de amor, en su esencia como Dios.
en sus atributos, en su carácter, Él nunca va a cambiar. No es que, no se refiere que Él va, no significa que Él diga, a ver, hasta el Antiguo Testamento he sido un Dios de amor, pero ahora no. Ahora voy a ser un Dios solamente de juicio. No, en ese sentido, en sus atributos, Él no muta, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Escuchen, hermanos, para que se defiendan contra esta supuesta contradicción que hacen ellos, para que se defiendan. En su esencia no cambia, en su carácter no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Muy bien. ¿En qué cambia? En su manera de obrar. Dios cambia en su manera de obrar, en su manera de escoger ministerios para que lo lleven ciertos hombres, incluso también algunos mandamientos. ¿Cómo sabemos eso? Te lo demuestro. Mira, pon atención, porque no hay tiempo, te lo voy a dar nomás, pero tú lee, escucha nuevamente el video y puedes anotar los textos. Por ejemplo, eh, si nos vamos a la lógica de ellos, a la lógica de ellos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene que estar lo mismo siempre, siempre, siempre. Entonces la pregunta es, mira, qué fácil es debatir esto. Por ejemplo, el ministerio arónico o el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico fue algo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento. Y escuche, solamente escuche. En Éxodo capítulo 29, verso 9. En Éxodo capítulo 40, verso 15. Y en Números capítulo 19, verso 21, escuche. La palabra dice, el texto dice, que el sacerdocio arónico y a su descendencia será por pacto perpetuo. Será por pacto perpetuo. Tiene que ser para siempre. Perpetuo es para siempre, ¿sí o no? Según el entendimiento de muchos. Perpetuo es para siempre. Pero el sacerdocio arónico cambió, ¿sí o no? ¿Te das de cuenta que es fácil debatir esto? Si alguien te dice, el Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y tú diré, entonces Dios levantó a Aarón y dijo en Éxodo 29, 29, 40 y 15 y Números 19, 21, que iba a ser pacto perpetuo, que de su casa, de su línea, iban a ser los sumos sacerdotes y los sacerdotes de Israel. Pero vemos en el Nuevo Testamento que ya, ¿quién es el sacerdote? Cristo, y ya no hay más sacerdocio, ¿sí o no? Ha habido un cambio de ministerio, ha habido un cambio de obrar de Dios. Dios ha cambiado su obrar, hermanos. Otro, circuncisión. La circuncisión en Génesis 17:13 dice Dios hablando con Abraham que va a ser pacto perpetuo, para siempre va a ser la circuncisión por las generaciones, y lo dice, pacto perpetuo. Entonces, la lógica, ¿cuál es? El mismo ayer, hoy y siempre. Tendría que estar también la circuncisión. Pero ¿hay circuncisión? No. Pablo dice que ahora la circuncisión es la del corazón. La circuncisión ya no está porque Dios ha cambiado su manera de obrar, amados hermanos. Otro, el sábado. Levítico capítulo 23, verso 21 al 22 dice ahí Moisés que el sábado, el Shabbat, es un día especial, que nadie trabaje, que nadie haga nada. Y será este día como pacto perpetuo para siempre. ¿Vemos eso en el Nuevo Testamento? ¿El pacto perpetuo del sábado sigue vigente? No, por lo tanto, Dios sí cambió. ¿En qué cambia Él? En su obrar. Ya no está trabajando con el linaje de Aarón para el sacerdocio, sino que ahora Cristo es el nuevo sacerdote. Lo mismo pasó, pues, amados hermanos. Dios utilizó a profetas para que se fueran dando la revelación progresiva de la Biblia. Y para el momento en cual se va a edificar la iglesia, escoge a 12 apóstoles. ¿Para qué? Para echar el fundamento. Cambió de profetas a apóstoles. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Está utilizando maestros, pastores y evangelistas para sobreedificar. Ha habido un cambio, pues, hermanos. Dios cambia en su manera de obrar. Ahora entiendes por qué no hay ya el don de lenguas, por qué ya no hay el ministerio de la sanidad en personas, porque, ojo, el don de sanidad era dado a una persona, como el de profetizar, el de entender lenguas, el de hablar lenguas, eran dados a personas específicas. No es que a veces les daba, no, se les daba y ellos hablaban y se callaban también, algo que se podía controlar. Por ejemplo, Pedro,
En Hechos capítulo 2, cuando habló, investido por el Espíritu Santo en lenguas, ¿qué le dijeron los hombres que estaban alrededor? Estos están ebrios. Y no es como alguien dijo, es que no lo podemos controlar. Pedro ahí lo controló, se calló y empezó a hablar en otra lengua y dijo, no, no estamos ebrios, además es la hora tercera, etcétera. O Pedro dijo, no lo puedo controlar, quisiera responderte, pero es algo que no puedo controlar. No, hermanos, tanto la sanidad como las lenguas eran dones que sí se podían controlar, porque el Espíritu Santo lo había repartido. ¿Te das de cuenta? Es una mentira todo lo que dicen. Ten mucho cuidado a quien estés escuchando. ¿Dios cambia? Claro, en su obrar siempre ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha ido progresando la revelación de Dios y para eso, ¿qué ha utilizado? Ministerios con agentes específicos. Muy bien. Hermanos, hemos querido hacer un poco abundante esto, porque esto es un tema muy importante. Muy bien. Vamos a ver ahora si hay preguntitas en el Facebook. Si hay preguntas aquí en el Zoom, me lo alistan, por favor, amados hermanos. Vamos a finalizar con eso el día de hoy. Espero que haya sido de mucha, mucha ayuda. Comparte, por favor, comparte a todos los que están, tal vez tú tienes amigos, familiares, personas que asisten a lugares así. Pides que salgan urgente y busquen una iglesia, porque donde están no es una iglesia, es una secta. Si tu pastor líder se autoproclama apóstol, profeta y empieza a hablar de supuestas revelaciones y se desvía de la verdad doctrinal, hermano, corre de ahí, escapen y busquen iglesias sanas. De mi parte ha sido un placer, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, la gracia, la paz y la misericordia de Dios abunde en sus corazones. Me despido de los del Facebook ahí. Hermana Cristina Quispe, saludos. Mi hermano Josué también, saludos a todos los que estaban ahí conectados. Gracias, que Dios me los bendiga también. Bienvenidos a Proclama Estudio Viviendo con una perspectiva bíblica, en donde te damos las herramientas necesarias para que aprendas a estudiar tu Biblia.